Escuela mercantilista. Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo, que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía. Los mercantilistas fueron los que dieron origen al proteccionismo económico y a la intervención del Estado en la economía. Entre los representantes más importantes de la escuela se consideraban Thomas Moon, entre otros. Thomas Moon nació en Londres y fue un mercader afortunado, como lo calificó más tarde su hijo. Fue uno de los pensadores del mercantilismo más importantes de la historia. Afirmaba que la única forma posible de enriquecer al país era a través del intercambio con otros países, es decir, que el comercio exterior era el principal que tenía la nación para enriquecerse. Fisiocracia. Escuela de pensamiento económico surgida en Francia en el siglo XVIII y la primera que aplicó el método científico a la economía. Se basaba en las existencias de un orden natural, obra de la inteligencia divina al cual debían someterse todas las normas sociales. Sólo así el progreso sería posible y los hombres hallarían el camino de la felicidad. Esta orden natural debe asegurar los principios de la libertad y de la propiedad. La fisiocracia concebía a la economía como extremadamente compleja, en la que una modificación en alguna parte constituyente con el tiempo tenía efectos en las demás partes, lo que constituyó el primer análisis de equilibrio general. Afirmaron que la agricultura era la única rama que originaba productos netos, por lo que esta era la actividad que debía someterse. Con respecto a la institución económica, fueron los primeros en reclamar un régimen basado en la propiedad y la libertad. La fisiocracia también fue la primera escuela en concebir a la actividad económica como un flujo continuo de rentas que circulaban de una clase u otra, que podían representar mediante un cuadro sintético el cuadro económico. Y de los aportes económicos fue François Quesnay, Pierre Samuel de Pont de Neuve, Anne Robert Jacques Turgot, entre otros. Escuela clásica es una de las escuelas de pensamiento más influyentes en la ciencia económica, cuyos principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, entre otros más reconocidos economistas, consideradas en el campo de la ciencia económica como la primera escuela de pensamiento económico moderno. Su comienzo se derrota en 1776 con la publicación de la gran obra de Smith, una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones. Se funden en un contexto capitalista en el cual la revolución industrial provoca enormes cambios en una sociedad. Escuela neoclásica. Se dice que esta economía sentó los principios para la economía que tenemos hoy en día. Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el lado de la demanda agregada, mientras que los clásicos explicaban los precios relativos desde el punto de vista de los costes de oferta. Explican el valor de los bienes en función, la utilidad. Hermann Heinrich Gödel, funcionario prusiano, precursor del marginalismo y de la economía matemática, permaneció totalmente ignorado hasta que primero Hobbes y luego Walter le rescataron del olvido, poniendo de manifiesto los importantes logros del Märchen de desarrollo de la
de la economía. Es recordado en los manuales de historia del pensamiento económico por sus famosas leyes, que hacen referencia respectivamente a la idea de utilidad marginal decreciente y a la condición del marginalismo para la maximización de la utilidad. Karl Menger, economista australiano, profesor de economía política en la Universidad de Vinícius de 1873 a 1903, creó allí una escuela que alcanzó renombre internacional en la que figura economista dominante como Gerson, y la escuela dominada psicológica porque reaccionando contra las simplificaciones mostradas realizadas por la escuela clásica, planteada la exigencia de un atentado análisis de la conducta humana en la esfera económica. Escuela marxista. Se conoce como marxismo al conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas fundamentadas en las teorías y posteriormente en las que vivieron posibles su experimentación en el campo social en la Rusia del inicio del siglo XX. El marxismo formó parte desde su origen hasta la actualidad de la carga ideológica de la mayor parte de los movimientos obreros del mundo. Marx comenzó haciendo la crítica de la filosofía que lo precedió y que se había limitado a intentar explicarse el mundo cuando lo urgente era transformarlo. La religión fue fundada por el marxismo por ser alienante, pero reconoció que hay otras formas de alienación. Escuela monetarista. Es una teoría macroeconómica que se ocupa de analizar la oferta monetaria, aunque el monetarismo se identifica con una determinada interpretación de la forma en la que la oferta de dinero afecta a otras variables como los precios, la producción y el empleo. Existen de hecho varias escuelas de pensamiento que podrían definirse como monetaristas. También está de acuerdo en las creencias que la oferta monetaria es un elemento esencial para explicar. Milton Friedman fue un estadístico, economista e intelectual estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976. Profesor de la Universidad de Chicago, fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una escuela económica de economía clásica, defensora del libre mercado. Su fecha de nacimiento fue el 31 de julio de 1912 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Falleció el 16 de noviembre del 2006 en San Francisco, California, Estados Unidos.